Muy buenos días. El cobre alcanza máximos de una década, señal inequívoca de que la recuperación económica va ganando vigor a medida que las vacunaciones van cogiendo ritmo. Un contexto en el que los inversores aguardan ya a la entrada en escena de la Reserva Federal este miércoles, después de la fortaleza que sigue mostrando la economía norteamericana. Las ventas de viviendas han tocado máximos desde 2006 y las fábricas y los servicios marcan nuevo récord en abril, lo que vuelve a poner en el foco el miedo a un posible tapering antes de lo previsto. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y las bolsas globales tratan de momento de aferrarse a la narrativa de fondo de que la recuperación económica sigue ganando tracción mientras aguardan a los próximos catalizadores esta semana. Multitud de resultados corporativos que convergen, entre ellos los de Apple, Tesla, Facebook, General Electric, 3M Company, Boeing, Exxon o Chevron, y a las decisiones de tipos de interés. Mañana el Banco de Japón y los mensajes de Haruhiko Kuroda, y el miércoles la Reserva Federal y Jerome Powell. El dólar index retrocede y los rendimientos de los bonos de momento se mantienen estables, señal de que el sentimiento de los inversores se mantiene con apetito por el riesgo a la espera de estos importantes focos de atención. Los inversores siguen confiando en que la Reserva Federal y Jerome Powell mantendrán este miércoles el compromiso de que seguirá el soporte de los estímulos encima de la mesa durante un periodo prolongado de tiempo, o lo que es lo mismo, que no habrá retirada prematura del quantitative easing, de las compras de bonos ingentes contra la pandemia, ni subidas de tipos de interés antes de lo previsto, es decir, antes de 2023, cuando marca la actual orientación, la forward guidance del dot plot. Pero eso sí, lo hacen confiando, pero al mismo tiempo conscientes de que la fortaleza cada vez mayor de los datos va a seguir presionando al organismo para que inicie ese debate interno de cuándo marcar el inicio, ese modo salida, modo retirada de los ingentes estímulos que han dado el soporte vital para la economía frente a la pandemia. Un tapering que de momento ha conseguido aplazar el Banco Central Europeo, lo vimos el pasado jueves, seguramente a la reunión del mes de junio, aunque con división interna, como desvelaron después fuentes que citaba la agencia Reuters. Veremos a ver si lo consigue la Fed. Además, ya vimos como el Banco de Canadá se convertía la pasada semana en el primer banco central a nivel global en iniciar ese modo de retirada, anunciando ya reducción de las compras de bonos y marcando ya un calendario para la primera subida de tipos de interés. Como decimos, los datos comienzan a ser muy fuertes para la economía norteamericana. Recientemente hemos visto como el NFP de marzo, con casi 1 millón de empleos, ventas minoristas pulverizando previsiones con un 9,8% muy robusto en marzo, las ventas de viviendas que tocaban el pasado viernes máximos desde 2006, o los PMIs preliminares manufactureros y de servicios apuntando a nuevos récords en el mes de abril. Un tiro muy fuerte de la economía que puede reforzar también este jueves la primera lectura del Producto Interior Bruto del primer trimestre, y que se espera muestre ya un acelerón importante por encima del 6% frente al 4,3% del cuarto trimestre del pasado año, gracias a los estímulos fiscales del plan Biden por 1,9 billones de dólares que han llenado los bolsillos de los ciudadanos y sobre todo fortalecido el consumo, como vimos en esas ventas minoristas, como decíamos, del mes de marzo, que pulverizaron previsiones. Mientras tanto, a nivel político siguen las negociaciones para tratar de sacar adelante ese nuevo plan de estímulos, el plan de infraestructuras de 2,2 billones de dólares. Senadores de centro han enviado señales durante el fin de semana de que hay progreso en esas negociaciones importantes en el Senado para tratar de sacar adelante ese plan, y que lleva aparejado también al mismo tiempo esa subida de impuestos cuyos detalles que adelantaba Bloomberg el pasado viernes pues generaron temor también por momentos en Wall Street, sobre todo con fuertes caídas en el tramo final de la sesión del jueves, ante el miedo a que haya pues un nuevo impuesto sobre Wall Street, sobre las rentas de capital. Es lo que ha confirmado precisamente un oficial de la Casa Blanca, que efectivamente se está trabajando en esa cuestión, en una subida de impuestos sobre las rentas de capital, pero también ha remarcado que solo afectaría al 0,3% más rico, a las rentas por encima de $1 millón. Según la información de Bloomberg, ese impuesto subiría pues prácticamente al doble, desde el 20% actual por encima del 40% en función del tramo que tiene también cada estado. Mientras tanto, la mirada por el lado contrario continúa en las preocupaciones por la pandemia y el reciente repunte de contagios a nivel global, en especial en la India, que se ha convertido ya en el país más afectado
afectado por la pandemia, superando a Estados Unidos, y donde está descontrolado también en los últimos días el número de contagios. Hemos visto duros datos, han sumado la India más de 1 millón de contagios en apenas 3 días y desgraciadamente está sumando también fallecidos a un ritmo muy elevado, por encima de los 2.000 fallecimientos diarios. Se recrudece, por tanto, la pandemia en la India, como decíamos, elevando también las preocupaciones a nivel global. Eso sí, la confianza en las vacunas se ha visto reforzada en las últimas horas después de que la CDC haya votado finalmente a favor de respaldar el volver otra vez a recomendar la vacuna de Johnson & Johnson después de la pausa generada por los casos de trombo, que dicen son síndromes bastante raros. En concreto, cifran 15 casos de 7 millones de personas vacunadas. Es el porcentaje que ha desvelado, como decíamos, el Centro de Control de Pandemias en Estados Unidos. Por tanto, con una etiqueta de advertencia, como ha hecho la EMA aquí en Europa, el regulador europeo del medicamento, vuelve otra vez a recomendar su utilización. Sin duda una noticia importante porque puede permitir también un acelerón en el proceso de inmunización. Y también hoy con noticias apuntando a que los ciudadanos estadounidenses que ya estén vacunados podrán viajar a la Unión Europea, podrán tener permiso para entrar a la Unión Europea este próximo verano para vacaciones, en este caso gracias a el pasaporte de vacunación que quiere poner en marcha la Comisión Europea. Así lo ha anunciado la propia Ursula von der Leyen en una entrevista publicada por el New York Times este pasado domingo, que permitirá la entrada de los estadounidenses vacunados en la Unión Europea, los turistas que quieran venir, en este caso, a pasar ese tiempo vacacional a los países europeos. Y mientras tanto, en el lado del virus aquí en Europa, por un lado, estamos pendientes de Alemania, con informaciones apuntando a que podrían estar estudiando un nuevo confinamiento a medida que los toques de queda de momento no han sido suficientemente efectivos para reducir los contagios. Y por otro lado, en el lado de los estímulos fiscales, mientras se sigue avanzando para sacar adelante ese fondo de reconstrucción europeo, una vez ya desbloqueado por parte de los tribunales alemanes, el primer ministro italiano Mario Draghi va a llevar esta semana al Parlamento su nuevo plan de ayudas a la economía, que ya avanzaban algunos medios el pasado viernes. Va a ir nada más y nada menos que con 220.000 millones de euros, utilizando los 190.000 que le corresponden del Fondo de Reconstrucción Europeo. En este contexto, imperan las ganancias en la sesión asiática, con subidas ya al cierre para Tokio del 0,43%, un 0,2% se ha notado el Topix Index. Se están desinflando las bolsas en China en el tramo final de la sesión, las que todavía están abiertas, 0,28% abajo el Hansen de Hong Kong, 0,43% se deja el Shanghai Composite y 0,47 el CSI 300. En positivo ha cerrado el Kospi surcoreano con avances de medio punto porcentual, y prácticamente plana ha cerrado el principal indicador de la bolsa de Australia. Como decíamos, dólar index se relaja 0,14% abajo, mostrando apetito por el riesgo a los inversores, 90,68 unidades, y el petróleo, sin embargo, ha abierto en negativo ante las preocupaciones por la pandemia y sobre todo, como decíamos, por esa dura situación que se está generando en la India, con los contagios absolutamente descontrolados en el país. Un punto porcentual se dejan las dos referencias de crudo, el crudo americano en los $61,47 por barril, el Brent en los 65,45. Como decíamos, están desinflando las bolsas en China en el tramo final de la sesión, también los futuros europeos, que se mueven bastante planos a esta hora, con la mayoría, eso sí, ligeramente en positivo, entre media décima y una décima de subida para los principales indicadores, pero, como decimos, con cierta indecisión a la espera de ver cómo abren los mercados europeos, y en una jornada con pocas referencias. Los PPIs de España, precios al productor, el IFO de confianza empresarial en Alemania, y subastas de letras a 12 meses en Alemania y de letras a 3, a 6 y a 12 meses en Francia. En el plano corporativo, pues sin duda los resultados siguen marcando la pauta, el paso de los mercados financieros. En este caso, pues estamos recibiendo resultados del grupo británico editorial Pearson, que está avanzando de manera preliminar. Ha registrado, mejor dicho, más que sufrido, un incremento de ventas del 5% en el primer trimestre del ejercicio, en línea con lo esperado. Dice que es un buen comienzo de año para el grupo editorial y que espera seguir, en este caso, generando crecimiento de ingresos y de ganancias en 2021. Mantiene su orientación para todo el ejercicio el grupo, como decíamos, Pearson. También hemos tenido resultados de Philips, de la tecnológica holandesa, que ha superado expectativas, pese a haber tenido que hacer provisiones fuertes de 250 millones de euros para cubrir problemas con uno de sus productos de su unidad de salud. Ingresos de 3.800 millones de euros frente a 3.700, por encima de previsiones. Ventas comparables de más 9,1% frente al más 6,3% esperado. Por tanto, supera expectativas y además ha anunciado que sube la orientación para todo el ejercicio 2021.
gobierno. Y también en Europa, una posible operación corporativa que se estaría gestando. La firma alimentaria suiza Nestlé está en negociaciones con KKR para la adquisición de The Bountiful Company, fabricante estadounidense de suplementos nutricionales y vitaminas, propiedad del fondo de capital privado, en un precio que, según Wall Street Journal, podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Y en España, hoy la noticia apunta a Iberdrola. La compañía energética española estaría planificando la emisión de un programa de bonos verdes por 5.000 millones de euros, volumen que superaría los últimos programas recientes lanzados por compañías como Endesa, Telefónica o también AENA, según avanza el diario español Expansión. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros también vienen de momento bastante planos, aunque en positivo, en esta primera sesión de la semana, a la espera de referencias sin duda importantes, como decíamos, como son esa multitud de resultados corporativos y sobre todo esa decisión de tipos de la Reserva Federal norteamericana. Hoy comenzaremos la semana con los pedidos de bienes duraderos, el índice manufacturero de la Fed de Dallas, subasta de deuda y resultados al cierre de Tesla. Feliz sesión.